Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este primer webinar de la serie de webinars Políticas y Prácticas Educativas de la IA Generativa. Yo soy Cristina Mercader, soy una de las coordinadoras del proyecto Eduina, el proyecto en el que se enmarca este webinar. Y básicamente vamos a hacer un poco un recorrido en estos resultados del primer objetivo que ya hemos finalizado, que es el de conocimiento, uso y posicionamiento del profesorado universitario en inteligencia artificial generativa. El programa que tenemos previsto para este webinar es de aproximadamente 1 hora y media. La idea es ahora daros esta bienvenida y presentaros el proyecto. Después tenemos la conferencia de Amaya. Después tenemos la explicación de los resultados de este objetivo que os presentaremos. Y después tenemos este espacio de una media hora aproximadamente de un diálogo con ustedes. ¿Sí? Pueden dejar mensajes en el chat para hacer las preguntas o los comentarios que consideren que pueda ser interesante que podamos comentar. Así que os agradeceríamos que pudierais explicar, si nos dejáis un comentario o una pregunta, a quién va dirigido ese comentario o esa pregunta para poder gestionar mejor este espacio de diálogo. Y, por último, al final de todo, cerraremos con el coordinador de este proyecto, Alex Barrera, para dar paso también y os informaremos del siguiente webinar que ya será en enero. Bien, un poco para situaros en el proyecto y para que sepáis qué es lo que hemos estado trabajando o de dónde sale todos estos resultados, comentaros pues esto, que el proyecto Eduina es un proyecto un proyecto I+D financiado por el Ministerio y en este caso el título del proyecto es Políticas y Prácticas de la IA Generativa en la Educación Universitaria. Lo que nos preguntábamos cuando montamos este proyecto era cómo de preparada está la Universidad Española para afrontar los desafíos y oportunidades de la IA generativa. Este proyecto se inició en el 2024, aproximadamente en octubre del 2024, una vez salieron la resolución de los proyectos de generación del conocimiento 2023 y, como comentaba, tanto yo como mi compañero Alex Barrera somos los coordinadores, pero en el equipo somos 30 personas, somos de diferentes disciplinas, muchos de nosotros somos de educación, pero también hay personas de sociología, personas de derecho, ¿sí? Personas de psicología. Somos un poco un equipo bastante multidisciplinar en este sentido, todos con ese foco más desde el punto de vista de la educación. Las universidades que formamos parte del proyecto, como pueden ver en la pantalla, somos la Universidad Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, la de Granada, la Universidad de León, la Universidad de Vigo y la Universitat Oberta de Cataluña. Estas universidades son las que iniciamos el proyecto, pero enseguida que lo iniciamos, desde la Universidad de Mondragón mostraron interés en poder participar y, pese a que no lo hemos podido incorporar como miembro, supongo que ya sabéis cómo funcionan mínimamente estas convocatorias, ¿no? Que ya cuando entras no puedes incorporar a nuevos miembros, pero sí que lo hemos incorporado como institución colaboradora para que pueda recoger también los datos como lo estamos haciendo nosotros. Los objetivos del proyecto son los dos objetivos generales. Por un lado es analizar las prácticas educativas de la IA generativa en la educación universitaria y, por otro, analizar las políticas y opiniones sobre el despliegue de la IA generativa en la educación universitaria. Estos objetivos generales se concretan en unos objetivos específicos. El objetivo general 1, que tiene que ver con esa práctica educativa, lo concretamos en 4 objetivos específicos. Por un lado, diagnosticar el nivel de conocimiento y uso del profesorado de la IA generativa, que es el objetivo que os vamos a presentar hoy. A identificar las claves para las buenas prácticas con la IA generativa en cada disciplina académica, describir las posibilidades y desafíos de incorporar la IA generativa en los planes de estudio y, por último, analizar los usos de la IA generativa de los estudiantes universitarios para la educación. De hecho, de estos 4 objetivos, ahora mismo estamos trabajando en 3 de ellos, es decir, están activos 3 de ellos, aunque el primero podemos decir que está en activo, pero hoy lo cerramos con este webinar y los dos, uno el de las buenas prácticas y el de los usos de los estudiantes, ahora mismo estamos en la fase de recogida de datos. El segundo objetivo general, que tiene que ver con las políticas y las opiniones sobre ese despliegue, en este caso lo hacemos desde un punto de vista más institucional, más de política educativa, y se concreta en 3 objetivos. Por un lado, analizar los discursos y opiniones sobre la incorporación de la IA generativa en la educación universitaria. Por otro, describir las políticas y las estrategias actuales sobre ese uso de IA generativa en las universidades. Y al final tenemos un objetivo más bien propositivo, que es el de diseñar una hoja de ruta para ayudar a las universidades a desplegar la IA generativa de manera eficiente, equitativa y ética en la educación universitaria. Este tercer objetivo, pese a que
que lo consideramos dentro de este segundo objetivo general, que tiene que ver con esas políticas y opiniones, en realidad se va a nutrir de todos los objetivos que habremos trabajado en el proyecto. ¿Sí? Es un poco la idea es que este objetivo recoja pues, esta propuesta, ¿no?, de cómo deberíamos hacer las universidades para adoptar de alguna manera la IA generativa pues, con esta perspectiva eficiente, equitativa y ética. La metodología de investigación que estamos aplicando, ¿no?, es un método mixto secuencial. Los dos objetivos generales van en paralelo, pero dentro de cada uno de los objetivos pues, tiene su secuencia porque depende la información de unos de otros. En esta metodología pues, hemos considerado una gran diversidad de informantes porque recogemos información tanto de profesorado como de estudiantado, de líderes, de cargos en políticas digitales, pero también de otro análisis más documental, ¿no?, de planes de estudio, de documentación estratégica, ¿no?, para poder hacer parte de la información desde ahí. Por tanto, también las técnicas e instrumentos son diversos. Estamos haciendo diversos cuestionarios y entrevistas. También hemos hecho ya grupos focales. Tenemos previsto hacer análisis documental y estamos empezando con la recogida de buenas prácticas. El análisis que estamos haciendo en todo el proyecto pues mezcla, como os comentaba, pues la aproximación cuantitativa y cualitativa, y en este caso pues la parte cuantitativa pues hacemos análisis tanto descriptivos como inferenciales, y la cualitativa estamos aproximándonos con análisis de contenido y análisis de discurso. Las muestras que estamos trabajando en el proyecto son diversas desde el punto de vista del área de conocimiento. Tenemos muy claro que en la docencia universitaria las áreas de conocimiento, las diferentes disciplinas influyen, ¿no?, o eso también dice la literatura, influyen en la manera en cómo usamos la tecnología, y por tanto queríamos tener una muestra que asegurara esa representación y que podamos ver, por tanto, si hay unas ciertas diferencias según el área de conocimiento, también con las cuestiones de la inteligencia artificial generativa. Pero también, evidentemente, queremos considerar y hemos considerado tanto las diferentes universidades que participan en el proyecto como también equilibrar la representación de género, ¿sí? Todo este proyecto, los resultados del proyecto y toda la información de todo esto que les he explicado, pero además todos los resultados y materiales que vayamos produciendo están en la página web, que aquí tenéis un enlace corto por si ya queréis acceder, o en principio la mayoría de vosotros seguramente ya habréis accedido porque por eso podéis o habéis podido acceder al webinar. Pero en cualquier caso, aquí tenéis la página web por si acaso, donde encontraréis todos los materiales, también los materiales de difusión. Hemos hecho ya diferentes congresos y seminarios y todo lo que hemos ido participando está disponible. Así como también tenemos el boletín, una newsletter, que de manera trimestral pues enviamos la información de los avances del proyecto, y si estuvierais también interesados en estar más al día, ¿no?, con ese seguimiento, pues también os podéis inscribir a partir de la página web. Nosotros en este webinar, como os comentaba, vamos a explicar los resultados de este primer objetivo que hemos obtenido, y esto también se ha traducido en un informe, ¿no? Hemos elaborado un informe, todo el equipo, en el que explicamos todo el proceso de investigación, además de estos resultados. Este informe ya está disponible en abierto. Tendréis en breve en la página web el enlace a acceder a este informe en abierto, que está disponible ya en castellano y está a puntito, esperamos que a lo largo de esta semana y si no la que viene, para poder tener la traducción también al catalán, al gallego y al inglés, ¿sí? Pues bien, sin más, daríamos paso a la conferencia de Amaya Arroyo, Ser competente en IA para la docencia. Amaya es doctora en Comunicación y Educación y maestra en Educación Especial. Es profesora e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón, y coordina también el área de digitalización del Centro de Innovación Colaborategia, así como es coordinadora de la mención de Innovación Educativa del grado en Educación Primaria. Sus líneas de investigación son la competencia digital en educación, los entornos y ecosistemas de aprendizaje, el diseño tecnopedagógico y la visión crítica de la innovación educativa, incluyendo una perspectiva ética. Recientemente, a lo mejor a algunos les suena, ha publicado un libro titulado Inteligencia Artificial y Educación, Construyendo Puentes, una lectura, a mi parecer, obligatoria para cualquier profesional de la educación interesado en este tema. Y, de hecho, justamente por su nivel de experticia sobre la IA y la educación, a última hora se le han solapado dos actividades, esta nuestra y otra que ha tenido que atender, y por eso no está aquí con nosotros. Pero ha grabado un vídeo con esta ponencia y, al final de todo, en el espacio de diálogo se conectará para que le podáis hacer cualquier pregunta, ¿sí? Entonces, si me lo permitís, dejo un segundo de compartir para poder compartiros el vídeo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues en primer lugar, siento no estar ahí en directo. A veces, bueno, las cosas se tuercen y no siempre tenemos la disponibilidad que nos gustaría. Pero bueno, luego estaré en la ronda de preguntas, así que simplemente este vídeo para introduciros todas las ideas que quería comentaros, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, espero que la veáis. Esta es un poco la idea que os traigo, ¿verdad? La inteligencia artificial y la educación, en este caso la educación superior, la educación, bueno, vamos a pensarlo un poco en general, pero sí desde la necesidad de cultivar una mirada compleja. ¿Por qué os vengo a contar esto, no? Porque, bueno, básicamente casi siempre abrazamos la tecnología desde ese efecto wow, ¿verdad? Y la inteligencia artificial sí que tiene ese efecto wow, tiene ese efecto de magia que, bueno, quizás convendría, no sé, un poco descomponer, ¿no? Y empezar a cultivar otro tipo de mirada, un poco más compleja, un poco más allá de lo que los titulares nos quieren vender. Entonces, para abordar todo esto en 20 minutos, que es un gran reto que me ha puesto Cristina, bueno, pues esta es la idea que os traigo, ¿no? Nos ubicamos un poquito, reflexionamos con un par de ideas y luego, bueno, pues algunas pinceladas para que podamos seguir, ¿vale? Entonces, en primer lugar, sí que me gustaría presentarme como alguien que no es tecnófila ni tecnofílica, ¿no? O sea, no soy ni tecnófoba ni tecnófila. Me gusta, bueno, me gusta posicionarme en esos grises porque, bueno, creo que soy crítica por naturaleza, aunque eso a veces nos pase malas jugadas, pero sí que soy idealista por convicción. Entonces, dentro de ese idealismo, pues intento ir más allá, ¿no? Intento construir, intento deconstruir también para volver a construir. Entonces, en ese sentido, pues mi objetivo con esta sesión sí que era un poco ofreceros algunas ideas, ¿no? Para pensar en una integración pues más compleja, más pedagógica, pero siempre desde esa idea de la pertinencia, ¿no? ¿Qué es pertinente hoy en día? ¿Cuál es el estado actual? ¿No? Pues que hay algunas ideas que parecen ir calando, ¿no? En este sentido, pues ahí las tenéis, ¿verdad? Pero parece que vamos entendiendo que una mayor infraestructura no nos asegura una mejoría o una educación de mayor calidad, ¿no? Aunque históricamente se han hecho, bueno, pues muchas inversiones, ¿no? En el tema más instrumental, más logístico de la tecnología en la educación. Otra idea sería que la integración de la tecnología digital en el ámbito educativo no es una simple sustitución, que va más allá. Por eso ahora mismo nos estamos repensando muchos procesos, ¿no? Y muchas prácticas educativas que, bueno, parece ser que la habíamos delegado, habíamos pensado que por poner una pantalla íbamos a solucionar todos nuestros problemas. Otra idea sería, que parece que lo estamos consiguiendo también, que la mejor inversión es la formación docente, porque somos nosotras, ¿no? Las que un poco pues tenemos ese, bueno, un poco no, casi tenemos ese criterio profesional para la toma de decisiones también en tecnología educativa. Y luego, pues la última idea ya centrada en el alumnado, que sería esa idea de que es tan importante, ¿no? Trabajar la competencia digital del alumnado, pero también del profesorado, ¿no? Por eso, bueno, pues vamos moviendo un poco los engranajes para que todo esto tenga sentido, ¿no? Tenga sentido. Y dentro de esa búsqueda de sentido, pues hay un montón de titulares, un montón de informes, ¿no? De bombardeo de información acerca de la tecnología educativa y sobre todo hoy en día sobre la inteligencia artificial y con contraposición también todo lo malo que es la tecnología y bueno, un poco de negacionismo digital, por así decirlo, ¿no? Entonces, dentro de ese baile, mi propuesta era, en estos minutitos que me han encargado, un poco, bueno, complejizar todo esto, ¿no? Porque efectivamente estamos estudiando muy a fondo todo esto y no es algo sencillo, no es algo que sea la tecnología el único factor, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar todo esto? Bueno, pues efectivamente dejando de pensar que la inteligencia artificial simplemente es ChatGPT, ¿no? Es mucho más allá, además ChatGPT es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces necesitamos pensar en las implicaciones, en los retos, en las oportunidades, en las necesidades que tenemos, ¿no?
Y todo esto más allá de las simples herramientas y más allá de los miedos, ¿no? Esto nos permitirá abordarlo mucho más pertinentemente, ¿no? Quizás sea más difícil también, pero desde esa complejidad podremos dar respuestas mucho más acertadas, ¿no? A la introducción de esta tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en este sentido, bueno, ¿por qué complejizar todo esto? ¿No? Pues porque no es una simple tecnología, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que, como otras tecnologías históricamente, pues tiene impacto en determinadas áreas, ¿no? De nuestra sociedad, de la manera en que entendemos el mundo incluso, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, si os fijáis en el teléfono, ¿no? O en la imprenta, son tecnologías que tienen impactos que van más allá del hecho de comunicarse, ¿no? Hay impactos incluso en la comprensión del mundo. Y creemos, estamos viendo que la inteligencia artificial va por ahí. No estoy hablando de hype, ¿vale? No es ese el sentido, sino, bueno, pues que es una especie de prisma por la cual si vemos, ¿no? Seguramente veamos cómo impacta en determinados procesos. En este sentido, Linda Castañeda, Nayara Postigo Fuentes y yo misma hemos hecho un trabajo de investigación, hemos intentado diferenciar todos los impactos, ¿no? Las implicaciones que tiene esta tecnología, centrándonos sobre todo en la educación primaria, y hemos intentado, pues eso, mirar todas estas implicaciones, pues eso, como un prisma todo enfoca, ¿no? A lo que es la educación. Pero sí estamos hablando de implicaciones, sobre todo técnicas, ¿no? De capacidades transformadoras que tienen estas tecnologías, perdón, con desafíos técnicos, pero también con oportunidades, ¿verdad? Estamos hablando de las implicaciones éticas que tanto se habla hoy en día. Esto no solo estamos hablando de qué está bien y qué está mal, ¿no? Sino de la transparencia, de la estandarización, de los sesgos, de todo lo que bebe, ¿no? El entrenamiento y qué impacto tiene eso cuando lo usamos, ¿no? No es lo mismo pedir que nos dibuje, bueno, o que nos haga una imagen, nos cree una imagen sobre un médico, que sobre, no sé, no sé, una enfermera también puede ser, ¿no? Sí, seguramente ahí nos reflejan los sesgos de género que haya, entre otros, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy simple. Pero también estamos hablando en el ámbito ético de la sostenibilidad o del impacto medioambiental que tienen todas las database center que tiene todo esto detrás, ¿no? A nivel de consumo de agua, etcétera. También hay impactos sociales. Estamos hablando de cómo intervienen estos agentes o estos entes, ¿no? Automatizados y, bueno, entrenados para ciertas tareas en el ámbito social, ¿no? Aquí tenéis algunas ideas, pero también estamos hablando, por ejemplo, últimamente estoy leyendo mucho acerca de cómo utilizan los y las jóvenes, probablemente no solo ellos y ellas, pero pues estos asistentes virtuales o estos asistentes conversacionales bueno, como terapeutas, ¿no? Entonces, el hecho de la salud mental, del cuidado, de las relaciones interpersonales, pues también están interpeladas en este sentido. También otras de las implicaciones son epistemológicas, ¿no? Estamos hablando de cómo redefinimos bueno, qué es conocimiento, qué es aprender, qué es acompañar, cuál es el rol del docente, ¿no? En todo esto. Y cuál es la colaboración humano-máquina en términos de creatividad, de creaciones, bueno, de lo que es bueno, pues de quiénes son las creaciones que se hacen de manera híbrida, todo esto, ¿no? Entonces, claro, redefinimos todas estas situaciones, ¿no? Todos estos conceptos, y quizás tengamos que caminar hacia otros tipos de definiciones que nos hagan, bueno, un momento incómodo de qué es aprender, ¿no? Hoy en día. Quizás, bueno, no es que estén haciendo trampas, sino que hoy en día tenemos otro factor más en el proceso de aprendizaje y quizás desde la docencia debamos abordarlo, ¿no? También hay otro tipo de implicaciones desde ideológicas y de creencias, porque, bueno, pues también estamos hablando de una homogeneización ideológica, ¿no? Cuando hablamos de estandarización, bueno, pues ¿dónde están ubicadas todas estas
bueno, pues empresas que hay detrás de estas tecnológicas grandes, qué hacen con nuestros datos, cómo condicionan nuestra visión del mundo, ¿no? Esto, bueno, ya veis lo que está pasando, por ejemplo, en Twitter, que, bueno, ya es histórico casi, ¿no? Pero se están polarizando todas las discusiones, hay bots de por medio, que influyen, ¿no? En cómo entendemos el mundo, cómo nos posicionamos incluso políticamente, ¿no? A pesar de que tenemos otros impactos políticos, pero no políticos a nivel de partido político únicamente, sino a la toma de decisiones, a la gobernanza de los datos, un poco la transparencia, la rendición de cuentas, todo esto evidentemente está interpelado por la inteligencia artificial, porque queramos o no, todo este desarrollo tecnológico también tiene impacto en las políticas públicas. No estoy hablando de políticas que tengan que ver solo con el ámbito tecnológico, sino con las políticas que se puedan tomar a nivel social, a nivel de privacidad de las personas, a nivel de control social, etcétera, etcétera. Y por último, también tenemos unas implicaciones comerciales y de mercado, que no dejamos de pensar de que todo este desarrollo también tiene una mirada más de marketing, ¿no? De venta, de que nosotros y nosotras somos el producto y que seguimos en esa espiral de intentar, bueno, pues salir de que no seamos productos, ¿no? Además de todas las ideas que os pongo ahí. Entonces, todo esto nos planta en una situación bastante compleja, ¿no? Y, bueno, pues deberíamos de intentar acercarnos, ¿no? Desde la alfabetización, que muchas veces defiendo y que bueno, pues mi compañera Inara Bilbao y yo hemos visto que se puede impactar, ¿no? En la conciencia, en la confianza que tenemos hacia estas tecnologías desde la alfabetización en inteligencia artificial. Por eso defendemos la formación, la reflexión, la mirada compleja, para pasar de una visión distorsionada, polarizada, casi en ese efecto wow, a una perspectiva más crítica que nos haga pensar cuándo utilizarla, cuándo no y cómo utilizarla, ¿no? Y dentro de qué parámetros, porque no todo vale en este sentido, a pesar de que nos hagan pensar eso. En este sentido, y para responder a esa mirada compleja, intentamos abordar un enfoque matriosca. ¿Qué significa esto? Pues empezando un poco por la alfabetización en inteligencia artificial, hacer un viaje hacia la tecnoética. Dejadme que os explique. La idea sería que todos y todas podamos entender cómo funciona la inteligencia artificial, partir de una alfabetización en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si entendemos cómo funciona una tecnología, probablemente tengamos más oportunidades de entender bueno, sus implicaciones, cuándo tiene sentido, qué pertinencia y por qué me da a mí ciertas respuestas, ¿no? Y puedo ser crítica con esas respuestas, claro que sí. Entonces, desde entender qué es un algoritmo, qué es el entrenamiento y cómo está compuesto, el aprendizaje automático, bueno, modelos de aprendizaje, ahí tenéis bueno, todas no, algunos de los conceptos que son, que consideran los saberes básicos para entender qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Y que no podemos llamar inteligencia artificial a todo lo automatizable, ni que estamos ante, bueno, ante magia o brujería, como me han llegado a decir, ¿verdad? Esto, ampliado un poquito, estamos hablando de competencia digital. No dejamos de hablar de competencia digital, porque la competencia digital, que aborda un uso seguro, crítico y responsable, como ya definieron en el 2006 y en el 2018 desde el Consejo de la Unión Europea, no está directamente relacionada con una tecnología concreta, sino en la capacidad de utilizarla con criterio, ¿no? Entonces, ese criterio, ese uso crítico, seguro, responsable, es válido para ese primer icono que, si no os acordáis, corresponde a Microsoft PowerPoint, hasta ese que es ChatGPT, que igual ahora está más de moda. Las herramientas van y vienen, pero el criterio crítico, responsable, seguro, pedagógico, no sé, problematizador, ¿no? De todo el uso de la tecnología digital, bueno, pues ese debería ser el abordaje, ¿no? de todo esto.
Y si vamos un poco hacia el ámbito educativo, nuestra propuesta incluye un poco la perspectiva tecnopedagógica crítica. ¿Qué significa esto? Además de estar alfabetizada en inteligencia artificial y tener una competencia digital, lo que tenemos que, o desde nuestro punto de vista, tenemos que garantizar esa perspectiva crítica, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No significa una moda, ¿no? Ni una estrategia, ni innovación, significa un posicionamiento, una mirada, una visión, ¿no? Desde el diseño didáctico para entender la educación como, bueno, pues como algo que nos concierne, que nos ocupa, ¿no? Y cuando decimos tecnopedagógica no quiere decir que sea una apología a la tecnología y que tenemos que digitalizar absolutamente todo o que tenemos que utilizar la inteligencia artificial para todo. No, es situar la tecnología, situar, insisto, hago matiz en esta palabra, al servicio de la educación, con, bueno, tomando decisiones tecnológicas, pero en base a criterios pedagógicos, situándonos en nuestra institución, en nuestra clase, con nuestro alumnado y desde nuestras necesidades, por eso situada. Y crítica significa, no significa que, bueno, hagamos crítica de absolutamente todo, sino que, bueno, pues balanceamos, ¿no? Consideramos tanto las ventajas como los inconvenientes, como los riesgos, como las posibilidades, ¿no? Y tomar en cuenta no solo la inteligencia artificial y sus implicaciones, sino también los factores contextuales, porque, como hemos dicho al principio, la tecnología es un factor entre muchos, ¿no? Y en ese entramado que es sociotécnico, digamos, o bueno, Linda también sociomaterial lo llama, bueno, en ese entramado la tecnología es una cosa más. ¿Importante? Sí. ¿Condicionante? Bueno, a veces sí, a veces no. Eso es lo que hay que considerar, ¿verdad? Entonces no es ni que la tecnología digital es súper peligrosa ni que es lo mejor del mundo mundial. Esas posiciones deterministas normalmente no nos ayudan a tomar decisiones que sean totalmente conscientes, totalmente sopesadas y situadas, como hemos dicho, ¿no? Desde la conciencia. Y por último, tendríamos la capa de la ética, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, pues deberíamos diferenciar, ¿no? Lo que es más normativo, más de las normas de nuestra institución o nuestra clase o, bueno, lo que sea, que equivale más a la moral, a la ética, ¿no? Que son marcos universales que justifican un poco las decisiones en cuanto a normas que tenemos. Estamos hablando de ser conscientes que determinadas decisiones que tomamos en cuanto a la tecnología y a la pedagogía, pues quizás acentúan desigualdades o estamos apoyando ciertos monopolios o privatización, que apoyamos ciertos sesgos. Bueno, ahí hay como un cúmulo bueno, de valores también que, por supuesto, están trabajados en nuestro proyecto educativo de centro, desde las escuelas, ¿no? Pero si vamos a las universidades, pues también normalmente tenemos que tener un marco, ¿no? En el cual ubicarnos. Entonces necesitamos cuestionarnos, reflexionar, aclarar las bases sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Porque aunque sean tecnológicas, generalmente pueden, bueno, pues agrandar brechas o, bueno, tener otras implicaciones inesperadas. Este enfoque matrioska creemos que nos permite acercarnos desde una mirada compleja, pero desde la responsabilidad, desde la formación, desde la conciencia y, bueno, pues nos ayuda a alfabetizarnos, formarnos, reflexionar y tomar las decisiones de manera mucho más consciente y mucho más, quizás, lentamente, pero sí con una visión un poco más a largo plazo y de cuidado, ¿no? De cuidado no de peligro, sino cuidado de los procesos que llevamos a cabo, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de todo esto, que es muy breve, os he contado muy por encima, es la punta del iceberg, yo creo que tenemos que seguir, ¿no? ¿Y cómo seguimos? Pues es un camino, ¿no? que, bueno, podemos ver una parte de la escalera, pero generalmente, aunque veamos a alguien que va mucho más allá, seguro que hay otro tramo de escalera y es un camino que no termina, por así decirlo, porque es una postura crítica que nos hace problematizar pues cada tecnología que vaya surgiendo, ¿vale? Entonces, en esta tesitura, digamos, yo sí que os subrayaría tres ideas, ¿no? Por un lado, una mirada compleja que ya hemos hablado,
complejizar, para problematizar, pero en el buen sentido, para tomar bueno, decisiones más conscientes, ¿verdad? Luego está el tema de la pertinencia didáctica y pedagógica. Por eso decía lo de situar, ¿no? Situar la integración en nuestro contexto. ¿A qué ha venido la inteligencia artificial en nuestro contexto? Pues bueno, yo soy del País Vasco, tengo un determinado contexto, vosotros y vosotras no sé dónde estáis ni qué necesidades tenéis. No podemos empezar abrazando la tecnología antes de pensar a qué viene, ¿no? Propósito, necesitamos un propósito. Y para responder a todo eso, bueno, yo estoy convencida de que necesitamos un liderazgo digital distribuido. No puede recaer toda la responsabilidad en una persona o en un líder o en un CEO o en un, no sé, un gestor, ¿no? Sea el que sea, una gestora. En este sentido, pues bueno, la gobernanza multiagente, ¿no? O bueno, es un poco idealista quizás, pero yo creo que la forma de abordar toda esta integración, bueno, pues sí que beberá de muchos prismas, ¿verdad? Entonces, bueno, sí que necesitaríamos esa actitud proactiva de acercarnos a la complejidad, ¿no? Y ver en vez de una situación que casi no entendemos, pues un cúmulo de engranajes que quizás el pequeñito lo podemos empezar a mover y el grande lo podemos mover entre más gente. Entonces, bueno, aquí os dejo algunas personas para seguir en redes: María del Mar Sánchez Vera, Pablo Garáizar, Mariana Ferrarelli, Carlos Mazo, Linda Castañeda y Cristóbal Cobo, que bueno, ahí tenéis en qué redes sociales están, por si queréis seguir a estas personas, que de verdad yo aprendo muchísimo con ellas. Algunas lecturas, desde bueno, guías más prácticas del INTEF, de la UNESCO, hasta libros más divulgativos, como el que coordiné yo con muchísimas personas que me han aportado muchísimo, o el de Tiscar Lara y Carlos Magro, que salió este año. Y bueno, hay más informes de la Oficina C del Gobierno o de EduTech, de ODITE. Bueno, pues este libro tan maravilloso y visual de Lorena Fernández y Pablo Garáizar, y bueno, pues más informes y más informes, ¿no? Hay muchísimo. Quizás, bueno, podamos sentirnos ahogados o pensar que esto es una deriva al abismo tecnológico, pero vamos a pensar que hay esperanza pedagógica, que tenemos criterios, que podemos trabajarlos y que sobre todo, pues que tú estás aquí, ¿no? El cuarto punto serías tú, y que seguro que tienes mucho que decir, mucho que aportar, y te animo a ello. Así que bueno, algunas referencias bibliográficas y nada más. Por mi parte, yo encantada, espero no haberme pasado mucho de tiempo y encantada de, bueno, de seguir compartiendo, aprendiendo con todas vosotras y vosotros, y luego estamos. Muchas gracias, un besito. Bien, pues agradecer a Maya la presentación que ha hecho, la conferencia, muy interesante, y que veréis que resuena con muchas de las cuestiones que ahora mismo mis compañeras os van a presentar respecto a los resultados de nuestro proyecto. De hecho, parte de la teoría o de las cuestiones que están presentadas, digamos, ¿no? en nuestro proyecto, parten justamente de muchas de las ideas que nos compartió en su momento Amaya, para, pues esto, para tenerlo como base, ¿no?, de nuestro proyecto. Bien, pues sin más dilación, vamos a pasar a la presentación de estos resultados, de este objetivo de conocimiento, uso y posicionamiento del profesorado universitario en IA generativa. Para ello cuento con tres profesionales, tres profesoras que están participando en este proyecto, son miembros del proyecto y han estado trabajando muy duro en este primer año del proyecto en este objetivo. Ellas son Micaela de Armas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Estefanía Gómez, de la Universidad de León, y Manuela Ordóñez, de la Universidad de Vigo. Adelante, compañeras. Hola a todos, ¿se me escucha bien? Gracias. Bueno, pues gracias, Cristina. Efectivamente hemos trabajado muy duro y esperemos que los resultados os sean del todo interesantes. Para comenzar con esta parte de los resultados, me gustaría comenzar con una descripción de la muestra. Obtuvimos 730 respuestas de las 6 universidades que participan en el proyecto. Como ya se comentó antes, la lógica de todo el proyecto se ha seguido también en este primer objetivo, en el 1.1, y intentamos que esa distribución de las 730 respuestas
siguiese pues el tamaño, ¿no?, aproximado de cada una de las universidades. Además, esta misma idea es la que seguimos en las cuestiones del ámbito y por eso veis que el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas es el más representado y el de ciencias de la salud es el que menos. Intentamos, como ya había comentado Cristina al principio de este webinar, que apareciesen todos ellos para poder comparar esos resultados que se dan en los diferentes ámbitos. Si nos fijamos en el género, aquí tenemos una distribución casi 50-50 entre el género femenino y masculino y una participación anecdótica de otras respuestas en las que incluimos no binario, prefiere no contestar u otros. Ya centrándonos en cuestiones de la edad de la muestra, la media es de unos 48 años y la experiencia profesional tiene de media 17 años con una desviación de 11 puntos. La moda fueron 10 años. Si nos fijamos en aspectos de la categoría profesional, el 60% de esas 730 respuestas es de profesorado que tiene un contrato permanente y de tiempo completo con la universidad, pero aparecen todas las figuras, desde el visitante, el predoc, en estas respuestas que hemos conseguido. Ya entrando en los resultados, el objetivo se centraba en resultados de conocimiento y uso, pero cuando elaboramos el cuestionario nos dimos cuenta de que eran necesarios 3, conocimiento, uso y posicionamiento. Yo me centraré ahora en la parte de conocimiento. Esta parte de conocimiento empezó con una pregunta acerca de si sabían lo que era la IA generativa y el 49,9% nos dijo que sí, que con una explicación formal podría explicar a otras personas qué era la IA generativa. Casi el 33% dijo además que lo podría hacer con conocimiento. Cuando les preguntamos acerca de la diferencia entre IA y IA generativa, las respuestas fueron en media más neutrales. Entrando ya en conceptos técnicos relacionados con la IA generativa, se les pidió en una escala Likert de 5 puntos, desde no he oído hablar de ello hasta sé explicarlo y su relación con la IA generativa, sobre estos conceptos que tenéis ahí a vuestra derecha. El concepto que más sabían explicar y cuál era su relación con la IA generativa fueron prompts, seguido de algoritmos. Es peculiar el caso de alucinaciones porque nos encontramos con que el 26,6% afirmaban que podrían explicarlo y su relación con la IA, pero más del 36% nunca habían oído hablar de este concepto. Lo mismo sucede con el LLM, que tampoco es un concepto que conociese gran parte de la muestra. El 35% aproximadamente también nunca había oído hablar de este concepto en concreto. Algoritmos era el concepto, bueno, pues que habían oído todos hablar de él. Si nos centramos en el nivel de competencia, en el nivel competencial, no lo evaluamos, es el nivel autopercibido en el que se identificaron los docentes que contestaron el cuestionario y lo clasificamos desde un nivel bajo a un nivel avanzado. ¿Qué es nivel bajo? Pues un nivel bajo o nulo con respecto a la IA, en el que teníamos casi un 13% de la muestra. ¿Y qué es el nivel más avanzado? Pues elaborar normativas, protocolos y modos de actuación, en el que solo el 2,3% se sentían identificados. La mayor parte consideraban que tenían un nivel bueno y que eran capaces de utilizarla al servicio de la pedagogía. Cuando ya nos centramos en la formación, les preguntamos acerca si de su universidad hacían formaciones sobre IA generativa y nos contestaron que el 56% nos dijo que sí, el 4,6% nos dijo que no y casi un 40% afirmaban que desconocían si había formación de IA generativa en sus universidades. Los que sí que nos afirmaron que habían recibido formación dentro de la universidad y algunos también de otras formas fue el 58,4% y nos dijo que fundamentalmente era instrumental y pedagógica. Es decir, utilizar herramientas concretas y cómo podrían aplicar estas herramientas al aula. También habían recibido, en menor medida, formación de tipo reflexivo de debate y de conocimientos técnicos de la IA generativa. De forma abierta se le preguntó acerca de sus intereses para formarle, si es que tenían interés en formarse en IA generativa, y se codificó obteniendo los códigos que podéis ver a vuestra derecha
en los siguientes. La mayor parte de las contestaciones eran de carácter general, querían formarse pero no especificaban en qué ámbito o área concreta. Y otras respuestas son pues, la creación de recursos, la detección del uso, técnica instrumental, que en este caso aún no, el uso responsable, la transformación de la docencia, la aplicación a su área concreta, la evaluación o cuestiones de seguridad, legalidad y ética. Cuando se les preguntó acerca de qué formación tenían sobre cómo podían ayudar a su alumnado a utilizar la IA generativa en esos 3 ítems que encontráis ahora en el gráfico, de forma legal, con confianza, de forma segura o de forma ética, encontramos en esa escala de tipo Likert desde el nada de acuerdo a totalmente de acuerdo en que más de la mitad consideraban que sí, que podían ayudar a su alumnado de esta manera, ¿no? Porque estaban bastante o totalmente de acuerdo. Pero debemos fijarnos también en que el 20%, alrededor del 20%, en casi todos los ítems no están de acuerdo, es decir, no saben cómo ayudar a su alumnado a utilizar la IA generativa. Bien, ahora para centrarnos en aspectos de la detección, se les preguntó directamente sobre si tenían estrategias para detectar el uso de IA generativa. El 60,7% dijo que carecía de estrategias. Y cuando de forma abierta, de nuevo, y codificada por nosotros posteriormente, les preguntamos acerca de cómo sería ese maletín de estrategias, aquellos que sí que tenían estrategias para su detección, encontramos las siguientes posiciones. La que más eran herramientas de detección de IA, seguida de identificación de patrones propios de la escritura de la IA generativa, de los productos de la IA generativa de texto. En tercer lugar, ya no estaba centrado tanto en cuestiones de la tarea que entregaban y el profesorado evaluaba, hacían pruebas orales para comparar y cotejar si realmente el alumnado tenía esos contenidos, esos conceptos. En el cuarto lugar, análisis con comparaciones de tareas ya entregadas por el alumnado, por producciones del alumnado. En el quinto lugar, la propia intuición del profesorado, desde su experiencia, qué es lo que ellos entendían, si percibían que estaba o no utilizando la IA para resolver esa tarea. En el sexto lugar, la evaluación del contenido, es decir, si aquellos contenidos que se presentaban en la tarea realmente estaban relacionados o estaban incluidos dentro de los contenidos que se habían trabajado en la materia, en las aulas. En séptimo lugar, la detección de marcas ocultas, es decir, tanto las marcas propias de las IAs generativas como que introducían marcas ocultas en el texto para que a la hora de darle la tarea a la IA generativa, solo la IA pudiese leer estas marcas y ellos detectaban, ¿no?, si realmente las respuestas incluían o no. En octavo lugar, la comparación con respuestas de IA generativa, es decir, el propio profesorado pedía a la IA generativa que resolviese su tarea y comparaba las respuestas de su alumnado con la respuesta que le había dado a él la IA generativa. En noveno lugar, la verificación de las referencias que se incluían en la resolución de la tarea y que el alumnado afirma utilizar para resolverla. En décimo lugar, este análisis del vocabulario, de nuevo volviendo otra vez a la tarea, si el vocabulario que se incluye es el vocabulario del aula y es un vocabulario que se asemeja con el vocabulario que tiene el alumnado. Y en último lugar, la comparación con sus iguales, es decir, comparar si esa tarea concreta entregada por todo el grupo aula era similar. Y ahora sí, doy paso a mi compañera Estefanía para que nos hable del bloque de uso. Vale, pues buenos días. Yo voy a hablar de esta segunda dimensión de nuestro cuestionario, que es el uso, como bien ha dicho mi compañera Manuela. Y un poco, si atendemos a la gran foto, ¿no?, en nuestra muestra está partida en dos. El 53,4% del profesorado dice que utiliza la inteligencia artificial generativa y el 46,6% que no la utiliza. Entre quienes sí la usan, las razones para usarla, con más respuestas a menos, son la rapidez, el ahorrar tiempo en estos procesos, la eficiencia y la calidad, la utilidad para la docencia, que les ayuda a mejorar su docencia. Aparecía también el mirar al futuro como deber docente. Esto hace referencia un poquito a que como el alumnado la va a usar y estamos inmersos en este proceso de cambio, pues es también responsabilidad nuestra aprender a utilizarla y utilizarla como tal.
la capacidad generativa de estas herramientas, el que nos agilice ciertas tareas que pueden ser más burocráticas o más mecánicas. También es ayudar a pensar esa parte más creativa para generar puntos de partida y el poder acercarse al alumnado. Por parte de aquellos que no la utilizaban, el profesorado que no utiliza inteligencia artificial generativa, se destacaba y nos parecía bastante relevante, por ser en casi un 20% de los casos, profesorado que no tenía la necesidad de utilizarla, que prefería los métodos tradicionales y que consideraba que esto pues, no era un recurso necesario para ellos. Otras de las cuestiones que son de actualidad y que aparecían es la falta de confianza en esta veracidad y calidad de lo que nos vuelca la herramienta, ¿no? Estos sesgos que, como bien decía Maya, y estas alucinaciones que todavía estas herramientas tienen. Otra cuestión que también tenía bastante presencia son los motivos éticos, pedagógicos y ecológicos de utilizar estas herramientas. También había profesorado que consideraba que no eran adecuadas para sus disciplinas. Ya si luego en la ronda de preguntas os podemos resolver dudas sobre cómo es esto en cada uno de los ámbitos, las diferencias que hemos encontrado, pues dentro de ciertos ámbitos consideraban que la herramienta no es adecuada. Otra de las barreras en este sentido era la falta de tiempo para aprender a utilizar estas herramientas y como tal poder hacer un buen uso. Y otra cuestión muy relevante que aparecía es el temor a perder estas habilidades humanas. Es decir, más allá de un debate simplista de a favor o en contra, tenemos palancas muy claras de adopción y también frenos muy nítidos para no usarlo. Adentrándonos un poquito más en el uso que hacen, en un uso concreto que hacen los docentes, para qué utilizan esta inteligencia artificial generativa, el 15,6% la utiliza para planificar su docencia en al menos la mitad de clases, un 13,7% para impartir docencia como tal, un 12,5% hace actividades con inteligencia artificial generativa con su alumnado y cuando entramos en zonas más sensibles el uso prácticamente desaparece. En la evaluación un 91,2% nos indicaba que no ha usado nunca o de forma muy puntual la inteligencia artificial para evaluar y para la tutorización un 92,2% tampoco la ha utilizado. Es decir, consideramos que la inteligencia artificial entra un poquito en la trastienda de la asignatura, pero que no ha roto la barrera de la evaluación ni de una tutorización o un acompañamiento personalizado al alumno. En cuanto a los usos que hace el profesorado con el alumno, si bien es cierto que poco profesorado lo usa con el alumnado, pero algunas de las cuestiones que hacen es búsqueda y contraste de información, ¿no? Nos hablaban de quizás realizar la tarea a la práctica, el alumnado sin estas herramientas y después compararlo con aquel resultado que da la herramienta para ver también cómo lo hacemos nosotros y contrastarlo con lo que hace la herramienta. Otra de las cuestiones para la que usaban en las clases es para resolver ejercicios y casos prácticos, para generar y comprender textos, que es una cuestión para la que es muy útil, ¿no? A lo mejor un texto que no está diseñado para un alumno de primero de carrera, pues que esta herramienta nos lo explique de otra manera que sea más didáctico entenderlo. También para la evaluación y la autoevaluación, con el uso de rúbricas sobre todo, para la creación de contenidos multimedia, también para el debate, la reflexión y la metacognición, es decir, discutimos con el alumnado los puntos positivos y negativos de utilizar estas herramientas, lo cual es fundamental. En ciertos ámbitos de conocimiento para la programación y para el modelado y también para diseñar materiales pedagógicos que puedan ayudar al alumnado en su estudio. Es decir, cuando se utiliza la inteligencia artificial generativa en la docencia, se utiliza como una palanca para diversificar actividades y otros formatos de aprendizaje. Vamos ahora con las tareas docentes, es decir, cómo lo utiliza el profesorado, ¿no? En esa trastienda que decíamos. De más a menos también las cuestiones que más hacía nuestro profesorado es adaptar materiales que ya tenían con estas herramientas, también elaborar nuevos materiales, diseñar actividades de evaluación, ¿no? En esta parte más creativa pues nos puede ayudar a plasmar nuestra idea de una forma más adaptada a nuestro alumnado. También buscar bibliografía, estructurar presentaciones, instrumentos de evaluación, organizar las clases, ¿no? A lo mejor pues yo tengo 2 horas de clase, ¿cómo lo organizo mejor? Y esta herramienta me da sugerencias. Y la parte un poquito más evaluativa, comentarios de mejora y apoyo para calificar ciertas tareas del alumnado.
Cuando preguntamos acerca del impacto global en la docencia de estos cambios, sí que es verdad que esta fotografía se matiza, ¿no? Un 43,7% de nuestros profesores nos dicen que no hay cambios o que son mínimos. Es decir, que la inteligencia artificial se ha convertido en un apoyo, pero tampoco en una revolución. Entre quienes sí que perciben estas transformaciones, consideran que hay una mayor eficiencia, este ahorro de tiempo, preparando las clases y preparando materiales, que hay un rediseño de la evaluación que va un poquito con esa restricción, ¿no? Por el uso del alumnado, otras formas de evaluar que nos permitan ver si nuestro alumnado lo ha utilizado o no, unido también al cambio metodológico, ¿no? Dentro de la metodología de la asignatura, incorporar estas herramientas como algo que nos sirve también, ¿no? Para seguir aprendiendo. Hablaban también del diseño de tareas y contenidos más elaborados, de mayor debate ético y crítico sobre los riesgos, los sesgos y todas estas cuestiones, y la integración de estas herramientas y la formación de los propios docentes. Estamos, por tanto, entre ajustes incrementales más que un cambio de modelo a gran escala, pero bueno, a fin de cuentas, pues tiene un impacto importante. Respecto al tipo de herramientas que utilizan nuestros profes y las barreras que perciben, lo que más se utiliza es la generación de textos, con un 54,4% por parte del profesorado, seguido por la generación de imágenes, con un 36,2% de nuestros profesores. El generar presentaciones también tiene un peso bastante importante, con un 30,3%, y muy por detrás encontramos la generación de vídeo y la generación de audio alrededor del 8 y el 9%, que de momento tienen un papel mucho más residual en nuestra muestra. Respecto a las barreras percibidas, hacíamos una pregunta abierta en nuestro cuestionario que luego hemos recodificado en 4 grandes dimensiones o bloques. El primero, respecto al alumnado. El profesorado considera que el alumnado tiene una falta de conocimiento y que puede limitar su aprendizaje el utilizar esta inteligencia artificial cuando se hace sin criterio. En el bloque técnico pesa mucho la cuestión de que muchas herramientas son de pago, ¿no? o la versión más mejorada de estas herramientas es de pago. Y la sensación de herramientas poco estables, sobre todo cuando no hay un soporte institucional que nos permita una versión premium, una versión de pago que sea más completa. En la parte ética también destacaban como importante los dilemas éticos asociados a la veracidad de los datos, a los sesgos, el plagio y la protección de datos. Eso aparecía fuertemente. Y luego en un bloque que hemos recodificado como dominio, pues el mensaje era muy directo y muy claro y era una falta de formación y de conocimiento específico de cómo integrar estas herramientas en la docencia, cómo poder hacer un uso positivo dentro de nuestra docencia. Así que el resumen aquí sería un poquito que aunque las herramientas de texto y de imagen están bastante presentes, las barreras formativas, técnicas y éticas siguen siendo un cuello de botella importante para hacer un uso más estratégico y un uso más extendido. Y por último, cuestión muy, muy interesante dentro del uso es cómo interactúa el profesorado con estas herramientas, sobre todo con herramientas de texto, que veíamos que son las que más usan, y sobre todo resulta especialmente interesante la brecha entre lo que hacemos los profes y lo que consideramos que hace el alumnado, ¿no? Cuando hablamos de nosotros mismos, el 45,93% de los profesores consideraba que refinaba los prompts hasta ofrecer una respuesta satisfactoria y la iba modificando después en función de sus necesidades. Como podéis ver en este gráfico, los perfiles de prompt sencillo y primera respuesta o de usar la inteligencia artificial como un buscador son minoritarios entre el profesorado, ¿no? Con un 1,25 y un 2,09. Sin embargo, cuando les preguntamos cómo creen que lo usa el alumnado, esto cambia radicalmente. Casi la mitad del profesorado considera que el estudiantado hace un prompt sencillo y se queda con la primera respuesta, y únicamente porcentajes muy pequeños consideran, entre el 4 y el 5%, consideran que el alumnado refina estos prompts y modifica de la misma manera que dicen hacerlo ellos. También es curioso que un 2,45%, que el profesorado piensa que solo un 2,45% del alumnado no utiliza inteligencia artificial generativa, mientras reconocen que ellos casi el 20% sí que lo utilizan. Esta última diapositiva, esta tabla, nos deja una idea bastante potente, ¿no? Que el profesorado se percibe como un usuario más estratégico y más crítico de la inteligencia artificial,
y proyecta sobre el alumnado un uso más superficial y acrítico, lo cual nos deja una oportunidad importante de intervención pedagógica y de mejora, que es enseñar a nuestros estudiantes a formular buenos prompts, a contrastar sus respuestas, a este uso crítico que nos decía Maya, ¿no? Que puede ser esto tan importante como el mismo contenido de la asignatura. Y nada más, visto uso, os dejo con mi compañera Manuela, que os va a hablar de... Micaela, que os va a hablar del posicionamiento de este profesorado sobre inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias, compañeras, por la claridad. A ver si ahí me confirma si se puede ver y escuchar bien. Bien, genial. Bueno, tal como les comentó Manuela al principio, la idea era poder evaluar tanto el nivel de uso como conocimiento, pero después de varios intercambios nos dimos cuenta que era muy importante también conocer el nivel de posicionamiento que está el profesorado en su rol docente con esta implementación de la inteligencia artificial generativa. Uno de los aspectos del posicionamiento fue consultarles lo que creen en cuanto a la inteligencia artificial generativa en nivel de eficiencia y utilidad. Y en todos los casos, tanto desde la perspectiva del profesorado en la docencia como en el aprendizaje, hubo una respuesta bastante polarizada de casi mitad y mitad, de que casi la mitad responde que cree que la inteligencia artificial generativa es eficiente para la docencia, como también es útil, como también tiene la misma perspectiva, un poco más disminuida, pero muy similar en porcentajes, en que creen que la inteligencia artificial generativa es eficiente para el aprendizaje y es útil para el aprendizaje también. Respecto a la preocupación que tiene el profesorado que respondió el cuestionario, un porcentaje cree que las limitaciones y los riesgos, en realidad es un porcentaje menor a la mitad de los que respondieron el cuestionario, pero cree que existen limitaciones en la inteligencia artificial generativa, como también riesgos. Ahora lo que llama un poco más la atención es que respecto a los sesgos, como también respecto a la perspectiva que tiene con los estudiantes, así como comentaba Estefanía recién, es que están muy preocupadas en los sesgos que tienen la inteligencia artificial generativa, como también están muy preocupadas en el plagio estudiantil y en la falta de producción propia de estudiantes, en donde el número se va casi al 85% de docentes preocupados por este plagio y falta de producción. Bien. Siguiendo con el posicionamiento, tuvimos una pregunta abierta en el que queríamos saber, mediante una palabra, cómo les hacía sentir la implementación de la inteligencia artificial generativa en la docencia. Y acá les mostramos el orden de palabras, las que tienen mayor tamaño fueron las que se fueron más reiteradas, sobre todo expectativa, utilidad e inseguridad, pero también hay una heterogeneidad bastante grande entre perspectivas más favorables o no respecto a cómo les hace sentir. En relación a las emociones, seguimos con la parte de posicionamiento. Nos basamos en estos autores mencionados en 4 tipos de emociones, retadoras, desalentadoras, de logro o de pérdida, que asimismo estas 4 categorías también estaban divididas en 16 emociones. Entonces, los docentes tenían una lista de 16 emociones en donde deberían seleccionar cuáles de ellas se sentían más identificados en esta implementación de la inteligencia artificial generativa. De esas 16, también fue heterogénea la respuesta, pero predominaron las emociones retadoras. También en el termómetro se ve las que están más arriba, las que más predominaron, y por último fueron las emociones de pérdida, que fueron las que tuvieron menos respuesta. Sin embargo, de esas 16 emociones propuestas, hubieron 4 que fueron las que se destacaron más por encima del resto, pero una de ellas, que fue la preocupación, que viene de la mano con las emociones desalentadoras, más de la mitad de los docentes y las docentes que respondieron manifiesta estar preocupado y preocupada por esta implementación. Después también vinieron de la mano emociones bastante reiteradas en las respuestas, como son el entusiasmo, la diversión y la satisfacción. Bien.
Respecto a la afirmación que se encontraban en el cuestionario, las personas que respondieron, la inteligencia artificial generativa impacta la relación docente-estudiante, en donde hubo un orden de respuestas bastante llamativo en cuanto a un porcentaje muy alto y significativo en que está de acuerdo que sí impactan la relación docente-estudiante, y un porcentaje menor al 10% en el que menciona que no está de acuerdo. De este porcentaje bastante más bajo de que no está de acuerdo, menciona que no está de acuerdo, que no genera impacto en esta relación entre docentes y estudiantes, porque la inteligencia artificial generativa no sustituye a la docencia, porque hay que aprender a diferenciar entre que la inteligencia artificial generativa es una herramienta y es diferente a lo que es la relación pedagógica. También algunos respondieron que depende del uso y depende de la asignatura o el contexto. Ahora, respecto al mayor porcentaje que estaba total o bastante de acuerdo, ese 62%, con que en este impacto sí existe, algunas de las razones más predominantes en esta respuesta fueron que la relación actualmente se encuentra deteriorada por la falta de confianza entre el estudiante y el docente. También mencionaron en mayor medida que el alumnado prefiere interactuar con la inteligencia artificial antes que interactuar con los equipos docentes, que el alumnado presenta actualmente una falta de competencias que viene disminuyendo, y también mencionaron de que actualmente hay un impacto porque las relaciones son más horizontales y más directas, lo cual esto de que sean más directas influye de que se tenga más tiempo para poder tener vínculo entre docente y estudiante y poder hacer intercambios. Respecto a la pregunta si penaliza al estudiantado por el uso de la inteligencia artificial generativa en actividades académicas, también hubo un porcentaje que no fue equitativo como en respuestas anteriores, en el que la mayoría respondió que no penaliza, y en este casi 65% que respondió que no penaliza, mencionan que no penaliza porque es una herramienta útil, porque hay dificultades en la detención, es una herramienta que está consolidada y que ayuda a mejorar el aprendizaje. Entonces fueron las respuestas que mayormente estuvieron. Y respecto al porcentaje del 35% que menciona que sí penaliza, menciona que penaliza porque falta ética o existe plagio, porque esta herramienta disminuye y genera ausencia en el pensamiento crítico estudiantil, porque esto refleja una falta de esfuerzo estudiantil y porque va en contra de las normas previamente acordadas con el estudiantado. Respecto a este 35% de penalización, también les consultamos en qué casos penaliza y qué repercusiones genera esa penalización, que si alguien quiere profundizar un poco más sobre esto, también en el informe abordamos qué cuestiones se vinculan con los casos de la penalización y cómo penalizan. Casi por terminar, en esto también quiero destacarlo porque viene de la mano con lo que mencionó Amaya al principio, en el orden de capas, la que estaba más alta de todas era, o la que englobaba en mayor medida, era cuestiones éticas que es necesario seguir profundizando, y Amaya destacaba esto. Se les consultaba sobre, bueno, si revisan cuestiones éticas, si conocen sobre privacidad o seguridad con la inteligencia artificial generativa, y 2 de cada 10 aproximadamente de profesorado que respondió conoce repercusiones sobre la privacidad en terceros, manifiesta revisar términos y condiciones y manifiesta saber cómo se almacenan los datos. Ahora, un tercio, que es un porcentaje un poco mayor, menciona que sabe cuáles son las repercusiones en su propia privacidad, no en terceros, y es consciente de cómo van a usar estos datos que ofrece la inteligencia artificial generativa. Ahora, si vemos esto de forma un poco más global, igualmente el porcentaje refleja la necesidad de profundizar en estos aspectos éticos a futuro. Y para terminar con el posicionamiento, abrimos la pregunta abierta de, bueno, ¿cómo ve el futuro de la inteligencia artificial generativa? Y acá, de nuevo, las opiniones vuelven a mostrar la heterogeneidad y las respuestas bastante distintas entre sí, más a favor o más en contra de la continuidad de la implementación de la inteligencia artificial generativa, en los cuales este orden de respuesta está también en orden. En mayor porcentaje menciona que el futuro lo ve como una mejora en la enseñanza, en el aprendizaje, seguido de que ve que es un desafío docente. También hay un alto porcentaje, como se mencionó previamente, de que está preocupado por consecuencias negativas que esto puede generar.
también ven grandes cambios, ven que facilita la docencia, y en contraposición también hay otro porcentaje que menciona que hay una pérdida del aprendizaje. Algunos miembros del profesorado mencionan que es importante la reflexión, continuar con procesos reflexivos ante esta temática. Ven el futuro con mayor uso, ven el futuro con mayor aprendizaje competencial, y un porcentaje más bajo, pero también mencionan que es necesario la eliminación de estas tecnologías, por lo cual muestra, como mencioné, algunas opiniones bastante diversas que vienen de la mano con el resto de las respuestas. Bien, y dicho esto, le doy la palabra a nuestra compañera Inmaculada. Hola, buenos días o buenas tardes ya. Espero que me escuchéis bien. ¿Sí? Sí. Vale, pues lo primero quería dar las gracias a las compañeras por la claridad de las explicaciones y lo atractivo y visual de las diapositivas, que espero que bueno, el resto de participantes compartan esta opinión. Y luego también por algo tan complejo como es el ajuste al tiempo establecido cuando abordamos temas que dan tanto para hablar. Vale. Tal y como nos decía Maya, con la tecnología y más concretamente con la inteligencia artificial, debemos cultivar una mirada compleja. No estamos ante un asunto sencillo, por lo que es importante formarse, informarse, intercambiar buenas prácticas y experiencias y debatir. Y por eso, precisamente, a la hora de configurar el webinar, consideramos importante este espacio para que un poco pues, pudierais plantear las preguntas que consideréis. La manera de hacerlo va a ser a través del chat. No vamos a habilitar los micrófonos, por lo cual podéis ir poniendo las preguntas que consideréis. Y bueno, pues uniendo un poco con lo que decía Maya, que por cierto ya está por aquí, por lo cual comentaros que le podéis dirigir también a las preguntas a ella. Hola Maya, por cierto, ¿vale? Podéis dirigir las preguntas tanto a la intervención de Maya como a los resultados del proyecto presentados por Manuela, Estefanía o Micaela. Os leo. A ver si surgen preguntas. Si no, si queréis, mientras van surgiendo preguntas, pregunto algunas que a mí me parecen interesantes. Os lanzo algunas cuestiones. Me gustaría preguntaros acerca del género y del área de conocimiento. No sé si habéis percibido diferencias en cómo nos acercamos, usamos y conocemos la inteligencia artificial en función del género y del área de conocimiento. Creo que en esto a lo mejor Estefanía y Micaela podrían ayudarnos. Vale, os cuento si queréis un poquito sobre ámbito de conocimiento, ¿no? Que lo enunciaba también cuando presentaba, y luego Micaela os habla del género si le aparece. En el ámbito de conocimiento encontrábamos respecto al conocimiento, valga la redundancia, que era el profesorado de Ciencias Sociales y Jurídicas el que estaba más formado en cuestiones más pedagógicas y cuestiones de formación más general, y sin embargo era el de Ciencias y el de Ingenierías el que destacaba en una formación más tecnológica. Por parte de Humanidades y Artes encontrábamos que eran más punteros en las estrategias de detección del uso que hace el alumnado, y Ciencias de la Salud nos presentaba los valores más bajos en todas las dimensiones. Y un poquito respecto al uso, quien más lo usaba era la gente de Ciencias Sociales y de Jurídicas, y los que menos, otra vez más, el profesorado de Ciencias de la Salud. Y entrando en un uso un pelín más concreto, en Ciencias Sociales y Jurídicas se utilizaba para tutorías bastante, más que en Artes y en Humanidades, que se utilizaba más para la generación de texto y la generación de imágenes y presentaciones. Eso eran un poco las diferencias más significativas que encontramos cuando hicimos los análisis estadísticos. Sobre ámbitos os puedo decir así un poco más curioso, no sé qué os podrá decir Micaela sobre el género. Bien, gracias, Estefanía. Y bienvenida a Maya, que gracias por la presentación también. Bueno, respecto a las diferencias de género, también estuvimos haciendo un análisis al respecto, que como vieron al principio que comentaba Manuela,
en cuanto al orden de respuestas entre género femenino y masculino, fue casi un 50-50. También tuvimos algunas respuestas, pero bastantes más bajas de género no binario, de otros y de prefiero no responder, por lo cual algunas de las comparaciones más significativas fueron principalmente en cuanto a género femenino y masculino. Hubieron algunas diferencias que nos resulta de importancia comentarlas porque llamaron la atención. Como bien les comentamos, hicimos una evaluación de conocimiento del uso y de posicionamiento, y específicamente en el conocimiento y en el uso, el género masculino presenta significativamente mayor uso y mayor conocimiento en la inteligencia artificial generativa. Y al mismo tiempo también queremos resaltar que en el posicionamiento hubieron algunas diferencias entre género masculino y femenino, en el cual el género masculino presentó, en cuanto a las emociones que mencionaba al principio, mayor felicidad, mayor placer, excitación, entusiasmo y diversión, a diferencia del género masculino, que significativamente más presentó mayor preocupación y ansiedad, sobre todo en el plagio estudiantil, en los sesgos y en la falta de producción propia. Entonces creo que estos resultados llama poderosamente la atención a ver cómo podemos seguir abriendo debates, reflexiones y acciones en este sentido, tanto las diferencias de ámbito como de género. Muchas gracias, Estefanía, y gracias, Micaela. Sin duda son datos que desde luego nos llaman poderosamente la atención y que desde luego yo creo que van a seguir abriendo debate y nos van a seguir insistiendo en la necesidad de seguir investigando para conocer más a fondo todo este fenómeno tan complejo que estamos abordando hoy en día, hoy aquí. Comentaros a través del chat, ya se va animando un poquito, ya van surgiendo preguntas. Pilar nos comenta, os leo, tengo una formación básica en inteligencia artificial, pero sigo sin saber cómo aplicarla en clase para las asignaturas básicas de matemáticas. Me bloqueo. Es un quiero y no puedo. Considero que los alumnos ya lo usan para resolver problemas y no aprenden. Se lo hace ChatGPT. Y adicionalmente no sé encontrar cursos útiles para profundizar en mis conocimientos por la gran y variada oferta. Sin duda es algo que bueno, ha salido también en datos previos, ¿no? El hecho del uso por parte del profesorado, la formación, también el uso que hacen los estudiantes y el miedo a que muchas veces se pierda ese pensamiento crítico, ¿no? Por la automatización de tareas. Y bueno, pues creo que es algo interesante para debatir. No sé si quizá a lo mejor, Amaya, nos puedes abrir un poquito de luz o dar un poquito de luz sobre este tema. Sí, gracias. Bueno, buenos días, Egunon, buen día a todos y todas. Siento no haber estado antes, pero bueno, ya estoy aquí. A ver, yo creo que también tenemos que entender que cuando decimos uso pedagógico, puede haber un back, ¿no? Y un front. Quiero decir, no todo lo que hagamos tiene que ver con utilizarlo con el alumnado, ¿no? Yo creo que eso también es un uso que tenemos que ser conscientes de ello, porque como docente también me puede ayudar a mí, perdón, pues por ejemplo, cuando decimos personalización del aprendizaje, siempre pensamos en la automatización e individualización del aprendizaje, pero personalización también puede ser que yo que conozco a mi alumnado más o menos en una ratio, digamos, abordable, puedo desarrollar quizás escenarios para poner en práctica las matemáticas, los conocimientos o las competencias matemáticas en escenarios que sean más apropiados para cada alumno. Entonces, si tienes 25 alumnos, hacer 25 escenarios diferentes, pues en eso sí te puede ayudar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que el back ese también es interesante. El front con el alumnado. Yo creo que efectivamente hay que, y soy un poco pesada, como no he hablado hoy, y quizás me pueda repetir algunas cosas, lo siento, pero creo que tenemos que hablar primero de una alfabetización básica con el alumnado y en determinadas edades incluso forzar hablar con ellos y ellas de cuándo supone una piedra en el camino en tu aprendizaje. Es decir, como les acompañamos en la metacognición, en otros procesos, con un andamiaje, en ese sentido, en el sentido más pedagógico del proceso de aprendizaje, también necesitan ese acompañamiento, ¿no? Entonces, poco a poco ir haciendo pedagogía de esto mismo,
uso de la inteligencia artificial en tu propio proceso de aprendizaje para que te des cuenta cuándo sí te aporta y cuándo supone un obstáculo en tu camino del aprendizaje. Y en algunos momentos habrá que hacer marcaje. Aquí sí, aquí no. Y yo creo que nos falta eso, ¿no? Llegará un momento que no tenga sentido decir estas cosas, pero yo con mi alumnado también digo, ahora vamos a utilizarlo y vamos a hablar del uso que tenéis y cómo os ha ayudado a aprender. Y ahora no, pero por favor, no por esto y por esto, ¿no? No sé qué edades estás manejando, Pilar, pero yo en clase de universidad, de primero, de segundo, de grado de educación primaria, esta conversación me ayuda a marcar, a hacer anclajes y que ellos y ellas sean conscientes de que no todo vale para que tú puedas aprender. Y esto es muy difícil en algunas edades, por eso en algunas edades no se debe utilizar y no se debe utilizar, pero en otras, que por ejemplo en la universidad, pues no hay manera de marcar mucho porque ya tienen cierta autonomía, pues es importante este diálogo, esta pedagogía. No sé si te ayuda. Gracias, No Amaya. sé. Pues mira, justo un poco, muchas gracias por tu respuesta. Va muy al hilo precisamente de intervenciones que está viendo en el chat, porque Óscar nos comentaba que, bueno, que sobre todo le preocupa y nos pide un poco herramientas para ese uso pedagógico de la inteligencia artificial, porque entiende que es lo más complicado, ¿no? Precisamente pues eso, porque al final los estudiantes tienen acceso a todo tipo de datos. Yo creo que entonces con tu intervención, con tu respuesta a la otra pregunta, también quedaría un poquito dada la respuesta a esta pregunta. Por otro lado, nos preguntan si tenemos datos de correlación estadística entre las variables con los eventos de alfabetización digital de la muestra por edad, sexo o materia impartida. Parte creo que comentamos ya en la intervención, pero bueno, si queréis ahí, Manuela, Estefanía o Micaela, cualquiera de vosotras, ampliar un poquito. Sí, yo quería mencionar respecto a eso que todos los datos los pueden acceder dentro del informe, que ahí profundizamos en cada uno de los porcentajes y los números respectivos de cada uno de los datos, en respuesta a esa pregunta. Y después también quería destacar que creo que hay alguna de las preguntas en relación a eso, que en paralelo también el proyecto está implementando instrumentos para saber la perspectiva del estudiantado. Entonces, nos invitamos a poder acompañarnos y poder seguir lo que venimos realizando en el proyecto para después poder incluso contrastar todo esto que estamos mencionando del cuerpo docente y del profesorado con las opiniones de los estudiantes. Eso. Gracias, Micaela. Justo también, además, en el chat nos estaban preguntando por eso, por si conocíamos o había qué nuevos focos estaban apareciendo con respecto a la preparación o la implementación de la enseñanza. Yo creo que también queda dada respuesta un poco con lo que comentas ahí. En el proyecto, bueno, es un proyecto mucho más amplio. Aquí estamos presentando un objetivo. Entonces sí que, bueno, pues a lo largo del proyecto y de los diferentes webinars que se van a realizar, esperamos poder dar respuesta y ampliar toda esta información de este fenómeno tan complejo. Valga otra vez la redundancia, pero es que efectivamente lo es. No sé si hay alguna otra pregunta más. A mí sí me gustaría, si me Sí. permitís, responder a Óscar, que, bueno, no sé si responder, pero sí comentar, porque dice, a pesar de los datos, encuentro más útil la IA generativa para autoevaluación, evaluación de los alumnos. Yo creo que el tema de la evaluación es un tema bastante peliagudo, vamos a decir, porque la regulación europea, el AI Act, marca claramente que es una actividad de riesgo porque la automatización, digamos, aunque sea por medio de inteligencia artificial generativa, de estos procesos puede tener impacto en las vidas, ¿no? A ver, dicho así suena muy grande, pero si yo tomo determinadas decisiones en cuanto a la evaluación, el expediente, etcétera, eso luego puede derivar en no poder pedir una beca, bueno, estas cosas, ¿no? Debemos, teniendo el marco general de AI Act en mente,
tenemos que hacer como marcos más regulatorios y localizados para poder ordenar este tipo de actividades, porque la gente, digo, porque lo hacen a mi alrededor también, a pesar de que yo soy un poco pesada en este sentido, suben los trabajos de los alumnos y alumnas, algunos anonimizan y piensan que así ya es suficiente. Es un tema peliagudo. Entonces yo creo que a pesar de que es muy tentador, ¿no?, el hecho de que yo pueda subir todos los trabajos de mi alumnado y que me los corrija automáticamente, tiene que haber un proceso paralelo, según marca la regulación, que ayude a trazar todo el proceso que se ha realizado con ayuda de la inteligencia artificial generativa en este caso. Eso supone, lo hemos valorado, eso supone duplicar el trabajo. Es decir, llevar a tener un camino, una traza de todo lo que va a hacer la inteligencia artificial. Por lo tanto, quizás eso que parece que nos está facilitando la vida, en realidad, cumpliendo con la ley, nos la está complicando. Entonces, yo creo que ese esfuerzo que podemos, que nos pide la ley que pongamos en esa duplicación de ese proceso, esa trazabilidad, lo podemos bueno, invertir en alfabetizar, en buscar esas conversaciones, en hacer pedagogía de todo esto y bueno, fomentar un poco el pensamiento crítico que también se indicaba en algún comentario. Gracias. Fenomenal, muchas gracias. Totalmente necesario el pensamiento crítico en todo, pero sobre todo cuando hablamos de tecnologías y de cosas tan potentes como es la inteligencia artificial. Yo, Amaya, me parece, precisamente del ámbito que yo vengo, claro, vengo de didáctica y organización escolar, me parece, o no puedo evitar preguntarme por cómo influye la práctica organizativa, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor nos puedes también lanzar ideas por cómo influye la cultura académica de cada facultad o universidad en las posibilidades de pensar la inteligencia artificial desde la complejidad. Sí, Inma, es algo muy complejo, ¿no? Porque empezando por la cultura propia de cada institución es un mundo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, que no tengo la solución, ¿eh? El spoiler es ese. Pero mi facultad es una facultad cooperativa, por lo tanto, todos los procesos regulatorios, bueno, al menos muchos de ellos, son participativos. Entonces, esto requiere pues de un tempo que normalmente no tenemos, de foros, de contrastar y quizás, bueno, no de asambleas, pero sí de un proceso de manera ordenada. Esto forma parte de mi cultura, ¿no?, de la cultura cooperativa que tenemos en mi institución. En otras es mucho más vertical, se pone un reglamento y ya está. Lo que hay que mirar es, y yo creo que el proyecto también parte de ahí, ¿no?, de conocer la realidad, cuál es la temperatura y las necesidades que hay en la comunidad y construir un marco, que ahora la palabra marco está muy de moda, pero sí un marco que sea acorde a nuestra manera de entender la praxis que tenemos, ¿no?, de cómo hacemos las cosas. No podemos marcarnos un horizonte demasiado lejano de ahora vamos a integrar la inteligencia artificial en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso probablemente esté muy lejos, aunque lo queramos marcar como estrella polar en algún momento, no está al alcance. Entonces, la temperatura que marquemos con diagnósticos, con formaciones, nos va a decir dónde está, ¿no? Yo decía mucho, nuestro terreno de juego, ¿no? Nuestro terreno de juego. Y ese terreno de juego tiene que ser compartido entre PAS, y los pongo primero, porque tomamos decisiones, pero parece que no tienen el reflejo en las cuestiones administrativas y sí lo tienen, ¿no? Entonces, PAS, PDI y también en el caso de universidades y alumnado, ¿vale? Entonces, y en el caso de colegios, familias también. Entonces, yo creo que es algo que, sin ser muy grande, un marcaje más abordable, más pequeñito, de qué se puede hacer o qué no se puede hacer. En nuestro caso hicimos formaciones más o menos participativas, hicimos, por supuesto, este diagnóstico con el cuestionario de Eduiña y también lo que hemos hecho ha sido bueno, pues un foro de participación que lideran, estamos unas personas de diferentes perfiles que lideramos
un poco la formación, el seguimiento de tendencias y estamos haciendo pilotajes muy pequeñitos en una asignatura, bueno, en nuestro caso módulo, en un módulo, probar y evaluar. Y en base a esa evaluación vamos tomando decisiones. Probablemente no seamos la universidad más innovadora del mundo, pero es que nuestro objetivo no puede ser esto con esta tecnología. Nuestro objetivo debería ser dar pasos en firme que aporten a nuestros procesos, a nuestras maneras de hacer, que probablemente en vuestra universidad, en la mía o en el colegio de mis hijos e hijas y en el vuestro no sean los mismos, pero es que no somos iguales. Yo creo que las cosas abordables, pequeñitas, evaluadas y a poder ser pues increciendo y con la comunidad implicada en ello. Muy ideal, pero se puede hacer, se puede hacer. Fenomenal, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo, sobre todo en la parte, ¿no? de al final crear comunidad, ¿no? Y que todos los sectores implicados verdaderamente participen, ¿no? de las acciones que se tomen, de las decisiones que también se pongan sobre la mesa y, por supuesto, de lo que se vaya a realizar, ¿no? En el chat, por comentaros, bueno, hay compañeros que están trabajando también en la misma línea, nos comentan que bueno, han obtenido resultados similares, por lo cual, bueno, pues es genial el poder compartirlo, ¿no? Y el poder ver las semejanzas o diferencias que nos aportan las diferentes investigaciones. Incluso nos comparten también alguna lectura más. Por otro lado, hay otro asistente que lo que nos dice es que, bueno, pues que harían falta más materiales y demás. Bueno, ahí un poco remito a la presentación que hacía también Amaya al inicio, ¿no? En la cual, bueno, pues compartía con todos nosotros y nosotras bastantes investigaciones y lecturas que son súper interesantes y, bueno, y muchas más que seguro que van saliendo, porque al final es un tema que es muy candente, muy necesario y bueno, pues que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, o sea, no es algo que venga y tenga fecha de caducidad. Y sobre todo, bueno, pues os dan las gracias por las explicaciones, por la respuesta a las preguntas y demás. Y dada la hora, yo sé que es verdad que estamos diciendo todo el rato que es un tema complejo, que ahí hace falta mucho tiempo para debatir, para clarificar, para contrastar, para compartir, pero ya estamos cerrando y bueno, pues espero que estas ideas que se han trasladado aquí, las preguntas que han ido surgiendo, los interrogantes que posiblemente cuando nos vayamos, ahora nos desconectemos, vayan surgiendo porque tienen que surgir más, al final es como avanzamos, esperemos que sirvan para ir usando cada vez mejor la inteligencia artificial, para incorporarla a nuestras vidas y hacerlo de una manera crítica, sobre todo, como nos comentaba también Amaya y bueno, y el resto de compañeras. Entonces, sin más, doy paso a Aleix para el cierre y por mi parte, muchas gracias a todos y todas. Muy bien, muchas gracias, Inma. Nada, en 2 minutos, solo para cerrar un poco el webinar, informaros que todo lo que hemos presentado, como ya en algún momento ha explicado Micaela, va a estar disponible online, los informes que vamos a ir elaborando de los diferentes objetivos, entre ellos el que hemos presentado hoy en este webinar, estarán disponibles en la web del proyecto. Si conocéis la web ya habréis accedido y si no, os la vamos a compartir también una vez finalice el seminario para que podáis acceder y allí vamos a ir introduciendo todas las actualizaciones de lo que se haga en el proyecto. Un avance que os hacemos es que, como sabéis, estos webinars no estamos hablando solo del que hemos hecho hoy, sino que hemos diseñado una serie de webinars en la que vamos a ir a presentar los avances que hagamos en el proyecto y en los diferentes objetivos. Y el siguiente lo tenemos planificado para el 16 de enero. En este caso, lo que vamos a analizar es cuáles son los discursos de los cargos académicos en relación a la implementación de la IA. Alguien aquí en el chat veía que ponía, bueno, y cuando estamos hablando de las normativas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues puede haber la legislación externa que se ha mencionado, pero también normativas dentro de las organizaciones. Vamos a analizar qué es lo que consideran que se debe normativizar por parte de los cargos académicos en la universidad. Tenemos la suerte que nos va a acompañar en esta actividad a Mercè Gisbert, que es la directora de ACU Catalunya, de la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña, un poco para ver también cómo la inteligencia artificial debe ser tomada en consideración
pues cuando estamos evaluando las organizaciones y estamos midiendo la calidad. No quería acabar sin agradecer a todos los que habéis participado en la actividad, pues mostrando vuestro interés en nuestro proyecto. Estamos muy contentos del número de asistentes que ha habido, aunque muchos ya se han ido. Y también agradecer pues la participación en el webinar de los compañeros o las compañeras, en este caso en femenino todas, del proyecto, tanto Micaela, Manuela, Estefanía como Inmaculada, que han estado presentando resultados del proyecto, y también muy especialmente a Maya, que desde el principio del proyecto, cuando conoció lo que hacíamos, se interesó por él, y estamos aprendiendo, yo creo, todos mucho de su experiencia, de sus reflexiones y de su visión crítica. Por lo cual, muchas gracias a todos y acabamos puntuales a las 2 del mediodía, hora de comer. Nos vemos en el siguiente webinar el 16 de enero. Muchas gracias.